Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues hoy vamos a hacer una macarronada griega, pasta. A diferencia de las pastas que hacen en algunos lugares, por ejemplo en Italia, al dente, los griegos la cocen unos minutos más, que quede suave. Y normalmente la hacen con muchas salsas, carnes o frutos del mar, mariscos. Esta vez complaceremos a los vegetarianos y vamos a agregarle muchas hortalizas, verduras frescas, especies para que sea originalmente griega. Les va a gustar. No se diga más. Comencemos. Lo primero que voy a hacer es que puse suficiente agua a hervir y le agregué una cucharadita de sal. Muy bien, también puse mi hornito a precalentar a 150 grados en lo que vamos a trocear unos champiñones que tengo aquí. Tengo solamente 100 gramos que vamos a picar así, bien delgaditos. También tengo 4 dientes de ajo que voy a triturar muy bien. Normalmente acostumbro a aplastarlos así porque es más fácil quitarle la cáscara. Y los trituro. Muy bien, ahora necesitamos nuestro bol para hornear y voy a agregar 1,5 taza de espinacas bebé, que ya tengo aquí bien lavaditas. También tengo aquí 500 gramos de tomates cherry. Igual el ajo que trituramos, lo vamos a agregar. También los champiñones que ya habíamos fileteado. Ahora una cucharadita de vinagre balsámico. También tengo aquí una pizca de sal y de pimienta. Y por último lo que tengo aquí es 2 cucharadas de orégano seco. Yo lo voy a incorporar bien. Entonces le agrego 1/3 de taza de aceite puro de oliva. Igual lo mezclo muy bien para que se incorpore todo. Ahora hago un espacio en el medio y agrego el queso feta que no puede faltar. Ese queso rico, feta, que es un clásico de los platillos griegos, bajo en calorías y ese sabor picante y salado que combina perfectamente con las verduras frescas. A este también le voy a agregar adicional un poco de aceite de oliva y un extra de orégano solo donde está el queso. Entonces se lo vamos a llevar al horno por 15 a 20 minutos a 150 grados. El agua hirviendo, ahora agrego mis 300 gramos de pasta o 2 tazas y dejamos que se cosa un poco más que al dente, que esté suave. Amigos, miren qué hermoso se ha rostizado nuestro queso, los vegetales. Lo que hago es que lo voy a incorporar bien todo e inmediatamente agrego nuestra pasta e incorporamos todo esto bien. Todos los ingredientes están sumamente calientes y lo que sí agregamos ahora son unas frescas hojas de albahaca. Bueno amigos, esta fue una receta muy sencilla pero deliciosa y te ayudará a salir de esas recetas clásicas que siempre hacemos. Te recomiendo que uses la pasta que más te guste, pero nunca dejes de incluir para que sea realmente griega esos ingredientes como la albahaca, el orégano, el queso feta. Será una explosión de sabores en tu casa. Recuerda que la receta siempre va a estar en la descripción del video abajo. Comparte, suscríbete y será aquí otra vez en Joca's Kitchen que nos vemos pronto.